Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy en esta tarde estaremos compartiendo de la palabra. Hoy en esta tarde que el Señor nos ha prestado. Y antes de empezar con la escritura, vamos a hacer una oración hacia con Dios. Que el Señor nos revele y nos dé la sabiduría de entender lo que la palabra hoy nos quiere hablar y nos quiere decir hoy en esta tarde. Y vamos a pedirle dirección. Bendito Padre, te pedimos hoy en este momento, Señor, que tú abras las puertas de nuestro corazón y que lleguemos a comprender y a entender tu palabra. Que tu palabra llegue a edificar cada una de nuestras vidas y que sea de gran bendición y también de gran motivación en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y también como predicador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que estén listos con su Biblia, mis hermanos, en esta tarde. Y usted me dirá, mi hermano, que está escuchando esta bella transmisión por YouTube, me dirá, no tengo Biblia, solamente tengo el celular. Busque por el celular una aplicación que viene en Biblias gratis a través de los celulares, que hoy son celulares inteligentes, que puede buscar esas aplicaciones. ¿Para qué? Para que usted baje las aplicaciones de las Biblias que usted quiere requerir y quiere leer. Pero en este momento vamos a estar leyendo lo que es Juan capítulo 15, verso 18 al 19. Y usted me dirá, mi hermano, o dirá, predicador, ¿de qué se tratará el tema de hoy? El tema de hoy, mis hermanos y mis hermanas, como iglesia, como pueblo de Dios, estaremos hablando, el mundo os aborrece. Es el tema que se tratará de hoy en esta tarde. ¿Por qué? El motivo y la razón que el mundo nos aborrece. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que el mundo nos aborrece. Es porque hemos tomado un paso hacia con Dios. Hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de seguir sus pisadas, de seguir al Maestro, aquel que murió en la cruz, pero también resucitó. Seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y leer constantemente lo que es su palabra y llenarnos más de su palabra. Por eso el mundo hoy en día no quiere saber nada de los hijos de Dios. ¿Por qué? El motivo en que amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Que Dios es el primer lugar en nuestra vida. Y que hoy la palabra de Dios habita en nosotros y ya no habitamos en sí mismos, sino que Dios habita en cada corazón de cada creyente, de cada cristiano. Y estaremos leyendo atentamente para desmenuzar lo que es la palabra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que vosotros. Ahí nos detenemos.
Sabemos que al Señor Jesús lo aborrecieron. Los mismos que Jesús pensaba que, que lo estaban esperando con ansiedad, con alegría en esperar al Señor. Pero se dio cuenta nuestro Señor Jesucristo que las cosas cambiaron, que dio un giro total en la vida de esas personas, que empezaron a hacerlo a un lado, de rechazarlo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un gobernante no celestial, sino un gobernante terrenal que los sacaría de la tiranía en aquel tiempo. Y también se está hablando de que había sacerdotes que aborrecían a Jesús por los acontecimientos y los milagros que él hacía en aquellos entonces, cuando él sanaba a paralíticos, sanaba a los que estaban ciegos, los hacía ver y todo eso. Y por eso era el motivo y la razón que la mayoría de la gente en aquel tiempo aborrecían a Jesús por lo que Jesús hacía en la vida de las personas. Y en adelante dice, dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os eligéis del mundo, por eso el mundo nos aborrece. ¿Por qué el motivo de que nos aborrece el mundo? Porque no hacemos lo que ellos hacen. No nos involucramos en sus actividades o la forma de hablar o la forma de lo que ellos hacen. Por eso el motivo en que esas clases de personas nos ven con una mirada de rechazo, una mirada como de rechazo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es diferente. ¿Por qué? Vivimos una vida en Cristo, una vida cambiada, porque ya no somos las mismas personas que éramos antes cuando estábamos en el mundo, que hacíamos toda clase de cosas que le desagradaba a Dios. Pero ahora que somos parte del reino de Dios y partes hijos de Dios, el mundo nos hace un lado, nos aborrece por la causa. ¿Por qué? Porque seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente de este mundo no quiere buscar de Dios, no quiere buscar de su presencia, no quiere buscar de su palabra, porque ellos endurecen su corazón. Y por eso es el motivo en que cuando uno les habla de la palabra, cuando uno les habla del mensaje, ellos empiezan a invadirte, empiezan a hablar de otras cosas para no poner atención a lo que la palabra les estás hablando de la escritura. Y por eso es el motivo en que el mundo nos rechaza por predicar el evangelio a otras personas. Y aun cuando vamos a evangelizar a diferentes parques, nos apuntan y nos dicen, hay varios cristianos predicando. Y para ellos es una molestia en que nosotros evangelizamos la palabra de Dios para que esas almas sean alcanzadas por medio de la palabra y por medio de Jesucristo. Por eso es el motivo en que el mundo no quiere saber de la palabra, pero Dios nos mandó a que
llevemos a cabo el evangelio, aun cuando el mundo rechace la palabra. Dice que debemos evangelizar y sembrar, que con el tiempo esa palabra será sembrada en la vida de esas personas, aún no queriendo escuchar del mensaje. Y terminamos con esta palabra, que el mundo que hoy vivimos hoy, en este mundo actual, que cuando uno les habla, les predica de la palabra, no quieren escuchar, no quieren poner atención de lo que dice el mensaje o lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos aborrece, dice, ahí viene ese cristiano, ahí viene ese aleluya, viene a hablar de Dios, viene a hablar de la palabra, viene a hablar de la palabra de Dios. Y para ellos es algo que no les agrada, es algo que no les interesa. Pero como cristianos es que el Señor nos ha mandado con esa comisión de evangelizarles, de predicarles y de hablarles. Aun cuando ellos no quieren escuchar, entender, pero es que prediquemos y llevemos la palabra, y sabiendo que aún sembrando la palabra y ellos no queriendo, con el tiempo la palabra dará su fruto al 100% en la vida de la persona o de una familia que vendrá a los pies de Cristo. Y no nos dejamos llevar por las personas que nos odian, que nos rechazan por ser cristianos, sino que hay que amarlos, hay que bendecirlos en esa manera. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que es el amor y lo que es la misericordia de Dios. Por eso el Señor ha puesto en nosotros el amor de Dios a través de nosotros hacia con las personas, para que sea reflejado la palabra de Dios y así esas personas vengan a los pies de Cristo, para que salgan de ese mundo de oscuridad y vengan a la luz admirable que es Cristo, que es la palabra de Dios, y conozcan de Cristo y que se arrepientan y que reciban a Cristo como Salvador y que confiesen a Cristo que son pecadores, que necesitan el perdón de Dios, necesitan ser cambiados, necesitan ser transformados y, y, y que sus nombres estén escritos en ese libro de la vida, para que cuando llegue el momento en que esté en el día del gran trono blanco, sus nombres estén escritos en ese libro. Aquellos que han escuchado la palabra, mas los que se negaron, aquellos que rechazaron la palabra que le hemos predicado de la palabra de Cristo, vendrán consecuencias en la vida de ellos. ¿Y qué consecuencias será? El lago de fuego que arde y sufre y es de tormento. Y de decirte que sea algo de reflexión o que lo llegues en tu